A los 12 años perdió a su madre mientras actuaba en la televisión nacional. A los 42, la tragedia más devastadora. Encontraron a su hijo de 21 años sin vida en circunstancias terribles en Tijuana. A los 47, un juez la sentenció a pagar 1.5 millones de pesos por reclamar lo que le pertenecía. Hoy tiene 66 años y tras 4 infartos todavía hay quienes la tildan de mentirosa. Su nombre era Beatriz Adriana Ruiz Sandoval, pero el mundo la conoció como Beatriz Adriana, la reina de las rancheras. Y lo que vivió junto al hombre que juró quererla para siempre es una historia que merece ser narrada. Esta es la investigación que su familia guardó durante 28 años. Hoy vas a descubrir 4 cosas que transforman todo lo que creías saber sobre la mujer que conquistó 64 veces seguidas el programa más visto de México. Primero, las palabras exactas que Betty Solís, su hija, compartió en el programa de Cristina Saralegui sobre su padre Marco Antonio Solís, una confesión en televisión nacional que revela una separación de 13 años que marcó a toda una familia. Segundo, el documento judicial de la Corte de Riverside, California, que muestra cómo perdió propiedades valuadas en cientos de miles de dólares, incluyendo 3 residencias de gran tamaño y un estudio de grabación completo, además de verse forzada a rubricar acuerdos legales bajo presión. Tercero, el testimonio sobre su hijo Leonardo y las personas cercanas involucradas en el terrible suceso que terminó con su vida. Los nombres de quienes traicionaron a un joven de 21 años mientras su madre hacía todo lo posible por rescatarlo. Y cuarto, la revelación de agosto de 2023 en Facebook, donde Beatriz Adriana rompe 18 años de silencio y expone su verdad. El documento que existe en los archivos públicos de California y que cualquiera puede revisar. Te voy a avisar cuando llegue cada punto. Si te marchas antes del final, te pierdes la parte que uno de los hombres más poderosos de la música regional mexicana prefiere mantener enterrada. Pero antes de contarte cómo un juez la sentenció a pagar por buscar justicia, antes de hablar del secuestro que le destrozó el alma, necesitas entender cómo comenzó todo, porque el infierno de Beatriz Adriana no empezó con la muerte de su hijo. Empezó mucho antes, el día exacto en que una niña de 10 años tuvo que convertirse en el pilar económico de 13 personas. 5 de marzo de 1951. Navojoa, Sonora, un pueblo de tierra colorada donde el calor alcanza los 45 grados en verano y las casas son de adobe porque el ladrillo cuesta demasiado. Un lugar donde las familias numerosas no son bendición, son condena, porque cada boca nueva es una preocupación más sobre cómo alimentarla. Beatriz Adriana Ruiz Sandoval nace en una de esas familias. Su madre, Aída de Saracho, ya tiene 6 hijos cuando llega Beatriz. Tendrá 5 más después. 11 niños en total. 11 bocas que alimentar en una casa donde el dinero nunca alcanza, donde la comida se divide en porciones cada vez más pequeñas, donde la ropa se hereda hasta que se deshace. Su padre, como tantos padres en estas historias, es una sombra, un hombre que está pero no está, que provee pero nunca es suficiente, que desaparece de la narrativa familiar como si nunca hubiera existido. Beatriz crece siendo la séptima de 11. Imagínate eso, séptima de 11. No eres la mayor, que carga con la responsabilidad desde el principio. No eres la menor, que recibe las migajas de atención que sobran. Eres del montón, una más, un número en una fila interminable de hermanos que pelean por un pedazo de pan, por un instante de atención, por un poco de espacio en una cama compartida. Y en esa casa de Navojoa, donde el espacio físico y emocional es un lujo que nadie puede costear, Beatriz aprende algo que la destruirá después, que para ser vista tienes que ser útil, que para ser querida tienes que producir, que tu valor como ser humano se mide en pesos y centavos. A los 8 años, mientras otros niños corretean en la calle, Beatriz ya sabe cantar. No sabe leer bien todavía. No sabe escribir más que su nombre, pero sabe interpretar rancheras completas de memoria con ese vibrato natural que hace que la gente voltee a verla cuando abre la boca. Y alguien se percata. Alguien ve en esa niña de 8 años no a una hija,
no a una persona, sino a una oportunidad. La familia se traslada a Tijuana buscando mejores perspectivas, pero las oportunidades en Tijuana son las mismas que en Navojoa cuando tienes 11 hijos sin un centavo, inexistentes. A los 10 años, Beatriz Adriana está parada en un escenario. No es un teatro elegante, no es un auditorio con butacas de terciopelo. Es el balneario El Vergel en Tijuana, un lugar donde la gente va a nadar, a comer tacos, a beber cerveza bajo el sol, un lugar donde contratan niños porque les pagan menos que a los adultos y porque los borrachos sentimentales lloran más cuando ven a una chamaca cantando que te vaya bonito. El dueño se llama Lucio Salazar. Le paga a Beatriz su primer salario como artista. No sabemos cuánto, probablemente una miseria. Pero para una familia de 13 personas viviendo en un cuarto de azotea, esa miseria es la diferencia entre comer o no comer esa semana. Piensa en eso un momento. Una niña de 10 años cantando en un balneario lleno de desconocidos. Hombres que beben, mujeres que chismean, familias que gritan. Y ella ahí parada con un vestido probablemente heredado de alguna hermana mayor, con zapatos que le quedan grandes o pequeños, con el pelo peinado por manos torpes, cantando canciones de amor y desamor. ¿Sabes lo que es tener 10 años y ser responsable del sustento familiar? ¿Sabes lo que es saber que si no cantas bien, si no le agradas al público, si no haces llorar a los borrachos, tu familia no come? Beatriz lo sabe y aprende a hacerlo bien. Aprende a sonreír aunque esté agotada. Aprende a agradecer aunque la traten mal. Aprende a cantar aunque le duela la garganta, aunque tenga hambre, aunque solo quiera ir a casa y dormir como cualquier niña de 10 años. Aprende que el show debe continuar. Esa frase no se la dijo nadie en específico, pero se la enseñaron todos los días. Cada vez que tenía que cantar aunque estuviera enferma, cada vez que tenía que sonreír aunque quisiera llorar, cada vez que tenía que ser Beatriz Adriana en lugar de solo ser Beatriz. El show debe continuar. No importa cómo te sientas, no importa lo que necesites, el show debe continuar y continúa. Durante 2 años Beatriz canta en El Vergel. 2 años de fines de semana perdidos, de tardes bajo el sol, de noches frente a desconocidos. Mientras otras niñas de su edad juegan a las muñecas, ella canta Cucurrucucú Paloma. Mientras otras niñas aprenden a leer en la escuela, ella aprende a leer el estado de ánimo del público. Mientras otras niñas sueñan con crecer, ella ya está viviendo como adulta. Y entonces, a los 12 años, algo cambia. Tijuana. Una mujer llega al balneario El Vergel. No es una mujer cualquiera. Es Angélica María, la novia de México, una de las actrices y cantantes más reconocidas del país en ese momento. ¿Está ahí por casualidad? ¿O quizá porque alguien le avisó que había algo que ver? ¿O quizá porque el destino tiene un sentido del humor muy retorcido? Angélica María escucha cantar a Beatriz y lo que percibe es lo mismo que vio Lucio Salazar 2 años antes. Una oportunidad, pero esta vez la oportunidad es más grande. Esta niña tiene que estar en la televisión nacional, dice Angélica María. Y así nomás, sin que Beatriz pueda procesarlo, sin que pueda decidir, sin que nadie le pregunte si eso es lo que ella quiere, su vida cambia por completo. Angélica María se la lleva a Ciudad de México. Doña Aida, su madre, probablemente no quiere dejarla ir. ¿Qué madre querría mandar a su hija de 12 años a vivir a otra ciudad con una desconocida? Pero doña Aida tiene otros 10 hijos que alimentar y Beatriz ya no es solo su hija, es también la que lleva dinero a casa. Así que Beatriz se va. 12 años, sola, a más de 2.500 kilómetros de Tijuana, a una ciudad que tiene casi 9 millones de habitantes, cuando ella nunca ha visto más de 100 personas juntas. Quizá tú también has sentido eso, esa sensación de estar completamente solo aunque estés rodeado de gente. Ese miedo paralizante de no saber qué va a pasar, esa certeza horrible de que no puedes fallar porque demasiada gente depende de ti. Beatriz llega a Televisa. Angélica María la presenta en Siempre en Domingo, el programa de Raúl Velasco, el programa más visto de México, el espacio que puede hacer o destruir carreras en una sola aparición.
Y Beatriz canta como ha cantado durante 2 años en el Vergel. Canta como si su vida dependiera de ello, porque literalmente depende de ello. Canta con ese poder natural que tiene en la voz, con esa emoción real que no se puede fingir, porque viene de un lugar de dolor auténtico. El público la adora, Raúl Velasco la adora, y lo que ocurre después es inédito en la historia de la televisión mexicana. Beatriz Adriana aparece en Siempre en Domingo 64 veces consecutivas. 64 programas, más de un año completo cada domingo, sin faltar uno solo, un récord que, según cuentan, nadie ha igualado jamás. Pero mientras México entero la ve cantar en sus televisores, mientras millones de personas la aplauden, mientras su nombre comienza a sonar en todo el país, hay algo que Beatriz todavía no sabe. Algo que está a punto de destrozarla de una manera que ningún aplauso podrá sanar. Tijuana. Doña Aída de Saracho, su madre, sufre un paro cardíaco. Beatriz está en Ciudad de México grabando, cantando, sonriendo para las cámaras. No está ahí cuando su madre deja de respirar. No está ahí para despedirse. No está ahí para decirle que la quiere, para preguntarle si hizo bien en irse, para escuchar que sí, que está orgullosa, que todo va a estar bien. No está ahí porque el show debe continuar. Y cuando le dan la noticia, cuando le dicen que su madre ha fallecido, Beatriz tiene 12 años y está completamente sola en una ciudad que no conoce, rodeada de gente que la aplaude pero que no la ama, siendo famosa pero sintiéndose invisible. Su madre muere y ella canta porque el show debe continuar. Imagínate eso, tener 12 años, perder a tu madre y tener que seguir sonriendo en la televisión nacional porque millones de personas están esperando verte actuar. ¿Quién le explica a una niña de 12 años cómo procesar ese dolor? ¿Quién le da permiso para llorar? ¿Quién le dice que está bien derrumbarse? Nadie, porque Beatriz Adriana ya no es una niña, es un producto, es una estrella, es una máquina de generar dinero y las máquinas no lloran. Si esta historia te está impactando, suscríbete a Detrás de la Fama para que juntos sigamos descubriendo las verdades que la industria intenta ocultar. A los 13 años, Beatriz Adriana firma su primer contrato discográfico. No es que tuviera muchas alternativas. Tras la muerte de su madre, tras convertirse en la niña prodigio de Siempre en Domingo, tras que todo México conociera su nombre, regresar a Tijuana significaba aceptar que todo ese dolor, toda esa soledad, toda esa infancia robada no había servido para nada. Y Beatriz ya había aprendido la lección más cruel, que el dolor solo vale la pena si produces algo con él. Así que firma con la mano temblorosa de una adolescente que acaba de perder a su madre. Firma sabiendo que está atándose a una industria que no perdona. Firma porque tiene 10 hermanos en Tijuana que necesitan comer. Firma porque el show debe continuar. Pero lo que vendría después iba a ser mucho más grande, mucho más acelerado y mucho más doloroso de lo que una niña de 13 años podía imaginar. 1971, Ciudad de México. Beatriz tiene 13 años y ya ha aparecido en el programa de televisión más visto del país 64 veces. Ha perdido a su madre hace apenas unos meses. Está viviendo en una ciudad que no es la suya, rodeada de adultos que ven en ella no a una niña huérfana, sino a una inversión que está rindiendo frutos. Y entonces llega la oportunidad que lo cambiará todo. Raúl Velasco, el hombre más poderoso de la televisión mexicana, el que puede forjar o destruir carreras con un chasquido de dedos, la observa fijamente después de una de sus presentaciones en Siempre en Domingo. Esta niña va a representar a México, dice. No es una sugerencia, es una resolución. Beatriz Adriana tiene 14 años cuando la ponen en un avión con destino a España. Va a cantar frente a los reyes de España. Una niña de Navojoa, Sonora, hija de una familia que no tenía ni para comer, va a pararse frente a la realeza europea y representar a todo un país. Sus manos tiemblan cuando sube al escenario del Palacio Real. El corazón le late tan fuerte que puede escucharlo en sus oídos. Puede ver a los reyes sentados en primera fila, vestidos con una elegancia que ella nunca había presenciado, rodeados de personas que hablan con acentos que apenas comprende. Pero cuando empieza a cantar,
Cuando abre la boca y deja salir esa voz que la naturaleza le regaló como única compensación por tanta miseria, todo cambia. Los reyes se inclinan hacia adelante, sus ojos se abren, sus bocas se tuercen en sonrisas genuinas y al final, cuando se apaga la última nota, se ponen de pie y aplauden. La niña de Tijuana, que cantaba en un balneario por monedas, acaba de conquistar a la realeza española. Pero ese triunfo tiene un precio que Beatriz todavía no puede ver, porque cada vez que alcanza un nuevo logro, cada vez que sube un escalón más, la industria le arranca un pedazo más de su humanidad. La niña se va diluyendo, la marca comercial solidificándose, pero lo que vino después fue mucho más difícil de lo que ella imaginaba. Porque el talento no basta, nunca ha bastado. Necesitas contactos que no tiene. Necesitas dinero para costear publicistas, vestuaristas, músicos. Necesitas un equipo que te proteja de los depredadores de la industria. Necesitas una familia que te respalde. Beatriz no tiene nada de eso. Lo que tiene es una voz y la terrible habilidad de seguir sonriendo aunque esté muriendo por dentro. A los 13, 14, 15 años, Beatriz canta donde la contraten. Canta en palenques donde el olor a caballo y cerveza se mezcla con el humo de cigarros baratos. Lugares donde los hombres vocean entre trago y trago, donde las peleas se resuelven a golpes afuera del baño, donde una niña de 15 años no debería estar sola a las 3 de la mañana. Canta en auditorios de provincia, donde el sistema de sonido falla a media canción y tiene que continuar sin micrófono, gritando hasta que le duele la garganta, porque el público pagó y el público exige. Canta en fiestas privadas de hombres poderosos donde la miran de una forma que la hace sentir sucia, donde los comentarios sobre su cuerpo comienzan inocentes y terminan siendo proposiciones directas, donde aprende a sonreír y a alejarse sin ofender, porque ofender a un hombre poderoso puede acabar con tu carrera antes de que comience. Hay noches que viaja en autobuses de tercera clase, apretada entre campesinos y animales, durmiendo sentada porque no hay dinero para un hotel. Hay días que come una sola vez porque tiene que enviar todo el dinero a Tijuana, a sus hermanos, a la familia que depende de ella. Hay momentos en que piensa en abandonar todo, en volver a Tijuana, en ser normal, en ser solo Beatriz. Pero algo la frena. Algo en su interior le dice que si aguanta un poco más, si resiste una noche más, si canta una canción más, todo va a cambiar. Y tiene razón. Beatriz Adriana tiene 15 años y debuta en el cine. La película se llama La Comadrita y aunque no es una obra maestra, aunque su papel no es el protagónico, aunque nadie recuerda esa película hoy, para Beatriz es todo, porque su madrina artística, la que la guía en ese debut es María Elena Velasco, la India María, la comediante más querida de México, la que hace reír a millones, la que representa a los indígenas, a los pobres, a los olvidados con dignidad y humor. 5 de agosto de 1973, Teatro $1 Million de Los Ángeles, California. El teatro está repleto, completamente lleno. 100 personas de pie porque ya no quedan asiento. La mayoría son mexicanos, inmigrantes que trabajan de sol a sol en empleos que nadie más quiere, que envían dinero a sus familias en México, que viven entre dos mundos sin pertenecer del todo a ninguno, y ven en Beatriz Adriana algo que los conecta con su tierra. Cuando ella sube al escenario, cuando empieza a cantar, el hijo desobediente, el teatro entero estalla. 15 minutos de aplausos ininterrumpidos, 100 personas gritando su nombre, llorando con sus canciones, reconociéndose en su voz. Esa noche Beatriz Adriana deja de ser la niña de siempre en domingo. Se convierte en la reina de las rancheras y durante los siguientes 18 años va a romper el récord de taquilla del Teatro $1 Million una y otra vez. Va a ser la artista que más veces se presenta ahí. Va a llenar ese recinto hasta 1991, construyendo un legado que nadie ha podido igualar. 1975. Graba su primer álbum con mariachi tradicional y vende 250.000 copias en los primeros 6 meses. Un número que hoy parece modesto, pero que en 1975, para una mujer de 17 años cantando rancheras, es extraordinario. 1976 filma su quinta película,
Ya no es la actriz secundaria, ya es la protagonista. Los productores la buscan porque su nombre en los carteles garantiza taquilla. 1978. La ciudad de Houston, Texas, la nombra ciudadana honoraria. Una niña mexicana que fue indocumentada en su momento, recibiendo ahora las llaves de una de las ciudades más importantes de Estados Unidos. 1979, Southgate, California, hace lo mismo. Más llaves, más reconocimientos, más pruebas de que ha llegado a un lugar que parecía imposible cuando cantaba en el vergel por monedas. 1980. Conoce a Marco Antonio Solís durante la filmación de La Coyota. Él es el líder de los Bukis, la agrupación más popular de música grupera en ese momento. Es apuesto, talentoso, exitoso. Tiene 20 años y ya es una estrella. Beatriz tiene 22 años y lleva una década trabajando sin parar. Una década siendo la que sostiene a su familia. Una década siendo fuerte, siendo responsable, siendo la que nunca puede derrumbarse porque demasiada gente depende de ella. Y cuando Marco Antonio la mira, cuando le sonríe, cuando le dedica canciones, Beatriz siente algo que no había experimentado en años, que alguien la cuida a ella, que alguien la protege, que alguien puede cargar con ella por un momento. Se enamora profundamente, desesperadamente, de la manera en que se enamoran las personas que nunca han tenido a nadie. 1981. Beatriz y Marco Antonio empiezan a vivir juntos. No se casan todavía, pero son pareja pública. Los medios los llaman la pareja ideal de la música regional mexicana. Él escribe canciones pensando en ella. Ella interpreta las canciones que él compone. Son jóvenes exitosos enamorados. Quizá tú también has sentido eso, esa euforia de creer que finalmente encontraste a alguien que te entiende, esa paz de pensar que ya no tienes que cargar sola, esa esperanza de que ahora sí todo va a estar bien. Beatriz lo siente y se entrega por completo. 1982, Festival de la Canción Ranchera. Beatriz gana el primer lugar con El Cofrecito. Una canción sobre una mujer que guarda sus recuerdos en un cofre pequeño, porque es lo único que le queda de un amor perdido. No sabe todavía que esa canción será profética, que un día ella también guardará sus recuerdos en un cofre, que un día lo único que le quedará de Marco Antonio Solís serán fotografías amarillensas y una hija que él abandonará. Pero esa noche de 1982, Beatriz está en la cima del mundo. Ha grabado más de 30 álbumes, ha filmado más de 40 películas, ha conquistado Estados Unidos y México por igual. Tiene 24 años y es la artista femenina de música ranchera más exitosa de su generación. Pero mientras su carrera despegaba, mientras acumulaba logros que la mayoría de los artistas no alcanzarán en toda su vida, algo oscuro estaba creciendo en las sombras, porque el hombre que le prometió amor eterno ya estaba mirando hacia otro lado. Beatriz Adriana llega a la cima absoluta de su carrera. Se casa con Marco Antonio Solís. Está embarazada. Tiene 25 años y todo lo que alguna vez soñó. Éxito profesional. Un esposo reconocido que la ama. Un bebé en camino. Dinero suficiente para que sus hermanos en Tijuana nunca vuelvan a pasar hambre. Ha filmado más de 50 películas en una década. Más de 5. Un promedio de 5 películas por año durante 10 años seguidos. Ha vendido millones de discos en una época donde vender 1 millón era realmente vender 1 millón de copias físicas, no reproducciones en plataformas de streaming. Ha conquistado el Teatro $1 Million de Los Ángeles durante 18 años consecutivos, un récord que nadie ha roto. Tiene llaves de ciudades en Estados Unidos, tiene reconocimientos de gobiernos, tiene el respeto de la industria. Vicente Fernández, el rey de la música ranchera, dijo de ella: Beatriz Adriana tiene una de las voces más poderosas que he escuchado en mi vida. Cuando ella canta se calla todo México. Tiene 25 años y es la reina indiscutible de las rancheras. Ha logrado lo imposible, sacar a su familia de la pobreza, honrar la memoria de su madre fallecida, demostrarle al mundo que una niña de Navojoa puede conquistar al país entero. Pero hay algo que Beatriz no sabe todavía, algo que está a punto de destrozarla de una manera que ningún éxito profesional podrá compensar.
Porque mientras ella está embarazada cantando en escenarios y filmando películas, Marco Antonio Solís ya está componiendo canciones para otra mujer. Una niña de 14 años llamada Maricela. Atención, porque aquí llega la primera de las 4 cosas que casi nadie se atreve a contar sobre Beatriz Adriana. La versión oficial dice que Marco Antonio Solís y Beatriz Adriana se separaron en 1987 porque las cosas no funcionaron, que fue una ruptura amistosa, que siguieron siendo amigos por el bien de su hija. Pero la versión oficial miente, y lo que realmente ocurrió entre 1983 y 1987 es algo que la familia Solís ha intentado borrar durante casi 4 décadas. Porque mientras Beatriz estaba embarazada, mientras cargaba en su vientre a la hija que ambos habían planeado, Marco Antonio Solís ya estaba construyendo una historia paralela con otra persona. Aquí viene lo primero que te prometí. 1983, Ciudad de México. Marco Antonio Solís conoce a una joven llamada Maricela en los estudios de grabación. Ella tiene 14 años, él tiene 23, y está casado con Beatriz Adriana, que está embarazada de 7 meses. Maricela está grabando su primer disco. Es una adolescente tímida, con una voz dulce, con sueños de volverse cantante. Y Marco Antonio se ofrece a producir su álbum. El álbum se llama Sin él. La ironía de ese título no se revelará hasta años después. Marco Antonio Solís pasa meses en el estudio con Maricela, meses trabajando hasta tarde, meses perfeccionando las canciones, meses donde Beatriz, cada vez más embarazada, cada vez más agotada, espera en casa creyendo que su esposo está trabajando. Y técnicamente está trabajando, pero también está sembrando las semillas de una traición que explotará 2 años después. 10 de mayo de 1984, siempre en domingo. Es el Día de las Madres en México, el programa más visto del país. 60 millones de personas están viendo. Raúl Velasco anuncia: con ustedes Marco Antonio Solís y Maricela interpretando la pareja ideal. La pareja ideal. Beatriz Adriana está viendo el programa desde su hogar. Su hija Betty tiene apenas unos meses. Está amamantando, está exhausta, está confiando en que su esposo está cumpliendo un compromiso profesional en la televisión. Y entonces ve algo que la destroza. Ve a Marco Antonio mirando a Maricela de una forma que reconoce de inmediato, porque es la misma manera en que él la miraba a ella 2 años antes. Ve la química, ve la complicidad, ve algo en sus ojos que no puede ser actuación. La canción dice: somos la pareja ideal, el amor que todos sueñan, tú y yo juntos para siempre, hasta que la muerte nos separe. Y 60 millones de personas los ven enamorados. Piensa en eso un momento. Imagina que acabas de tener un bebé, que tu cuerpo todavía está recuperándose del parto, que tus hormonas están descontroladas, que no has dormido más de 3 horas seguidas en meses, y enciendes la televisión en el Día de las Madres esperando ver a tu esposo cantar, y lo que ves es a tu esposo cantándole a otra mujer. Somos la pareja ideal. ¿Qué se siente? Beatriz nunca lo dijo públicamente en ese momento. Porque el show debe continuar. Porque una estrella no puede mostrar debilidad. Porque admitir que tu esposo te está traicionando en televisión nacional es admitir que has perdido el control. Pero años después, en entrevistas, dejaría caer comentarios, pequeñas pistas de lo que realmente sintió esa noche. Cuando vi esa presentación, dijo en una entrevista con El Gordo y la Flaca en 2005, supe que algo había cambiado. Una mujer sabe, siempre sabe, porque aquí está la verdad que nadie cuenta. La pareja ideal fue escrita originalmente para Beatriz Adriana. Marco Antonio Solís la compuso en 1982, cuando todavía estaban enamorados, cuando todavía planeaban un futuro juntos. La escribió pensando en ella, para ella, y luego se la entregó a Maricela. Tomó la canción que había compuesto para su esposa y se la cantó a una niña de 15 años en televisión nacional, mientras 60 millones de personas los observaban. Quizá tú también has sentido eso, esa traición que no es física pero es peor. Esa sensación de que te robaron algo que era tuyo, esa humillación de ver a la persona que amas eligiendo a alguien más frente al mundo entero.
Beatriz lo sintió y no pudo decir nada porque el show debe continuar. Porque tenía una hija de meses que alimentar, porque tenía una carrera que proteger, porque admitir públicamente que su matrimonio se estaba desmoronando era darles munición a los medios, a los envidiosos, a todos los que estaban esperando verla caer. Así que siguió cantando, siguió filmando películas, siguió sonriendo en entrevistas, siguió fingiendo que todo marchaba bien mientras su matrimonio se pudría desde adentro. 1985, 1987. 3 años de agonía lenta. 3 años donde Marco Antonio Solís pasa cada vez menos tiempo en casa. 3 años donde las excusas son siempre las mismas. Tengo que grabar, tengo que ensayar, los bookies tienen gira. 3 años donde Beatriz cría sola a su hija mientras su esposo está trabajando. Y todos en la industria saben lo que realmente está pasando. Todos saben que Marco Antonio y Marisela son amantes. Todos lo susurran en los pasillos de Televisa, en los estudios de grabación, en los camerinos. Todos, excepto Beatriz. O mejor dicho, Beatriz lo sabe, pero no tiene pruebas. No tiene forma de confrontarlo sin parecer la esposa celosa y paranoica. No tiene manera de protegerse sin destruirse públicamente. El divorcio. Marco Antonio Solís le dice que ya no funciona, que es mejor separarse, que seguirán siendo amigos por Betty. Beatriz rubrica los papeles del divorcio en México. Cree que al menos tendrá la dignidad de una separación limpia. Cree que Marco Antonio cumplirá con su deber como padre. Cree que aunque el amor se acabó, al menos compartirán la crianza de su hija. Está equivocada, porque 2 años después, en 1989, nace otra niña, Betty Solís. 10 de mayo de 1989, Corona, California. La misma fecha en que Marco Antonio cantó La pareja ideal con Marisela 5 años antes. El Día de las Madres, como si el universo tuviera un sentido del humor perverso, y a partir de ese momento, Marco Antonio Solís prácticamente desaparece de la vida de esa niña. Pero eso no era todo. Lo que vino después fue aún más grave, porque mientras Beatriz intentaba reconstruir su vida y criar sola a su hija, mientras trabajaba sin descanso para mantener su carrera y su dignidad, Marco Antonio Solís estaba edificando una nueva familia. Una familia donde Betty Solís no tenía cabida. 6 años después del divorcio, Marco Antonio Solís contrae matrimonio con Cristi Salas, una exmodelo cubana. La boda es por todo lo alto, los medios la cubren ampliamente. Es el evento del año en la música regional mexicana. Betty Solís tiene 4 años. No la invitan a la boda de su padre. Y ahora sí, la segunda revelación. Esta es quizás la más devastadora de todas, porque no se trata solo de infidelidad, no se trata solo de divorcio, se trata de algo mucho más grave. Abandono sistemático documentado en palabras que brotaron de la boca de la propia víctima. Aquí viene lo segundo que te prometí. El programa de Cristina Saralegui es el talk show más visto de la televisión hispana en Estados Unidos. Millones de personas lo sintonizaban todos los días. Era un espacio donde las celebridades iban a hablar de sus vidas, de sus problemas, de sus verdades. Betty Solís tiene 13 años cuando acepta la invitación de sentarse en ese sofá. 13 años. La misma edad que tenía su madre cuando firmó su primer contrato discográfico. La misma edad en que todavía deberías estar preocupándote por la tarea de matemáticas. No por explicarle a millones de personas por qué tu padre no te quiere. Cristina Saralegui le pregunta sobre Marco Antonio Solís y Betty con una madurez dolorosa para una niña de 13 años. Dice exactamente esto: no le importé como hija. 5 palabras. 5 palabras que destrozan la imagen pública de uno de los compositores más exitosos de la música latina. 5 palabras que confirman lo que Beatriz Adriana nunca se atrevió a decir públicamente durante 13 años. Pero Betty no se detiene ahí. Continúa hablando y lo que dice es peor, mucho peor. Relata que pasaron 13 años completos desde su nacimiento hasta ese momento. 13 años donde Marco Antonio Solís tuvo contacto mínimo con su hija. 13 años donde no hubo llamadas regulares de cumpleaños, donde no hubo visitas de fin de semana, donde no hubo tarjetas de Navidad,
donde no hubo cómo te fue en la escuela, donde no hubo te extraño, donde no hubo nada que se parezca a lo que un padre debería darle a su hija. Piensa en eso un momento. 13 años es toda una infancia. Es aprender a caminar sin que tu padre esté ahí para recogerte cuando caes. Es el primer día de escuela sin que te tome una fotografía. Es cada cumpleaños preguntándote por qué él no está. Es cada día del padre viendo a otras niñas hacer tarjetas, mientras tú no sabes si vale la pena hacer una. Es crecer sabiendo que tienes un padre que está vivo, que está exitoso, que está feliz con otra familia, pero que eligió no estar contigo. Y Betty Solís vivió eso durante 13 años. Pero aquí está lo que hace que esta revelación sea particularmente cruel. Durante esos mismos 13 años, Marco Antonio Solís estaba construyendo públicamente la imagen del padre perfecto. En entrevistas hablaba de la importancia de la familia, componía canciones sobre el amor paternal, aparecía en revistas con sus otros hijos, los que tuvo con Cristi Salas, sonriendo, jugando, siendo el papá presente y amoroso. Publicaba la versión de padre ideal para todos, excepto para Betty. En 1995 dio una entrevista en el programa de Cristina Saralegui. Irónico que sea el mismo espacio donde Betty hablaría años después, donde dijo textualmente: «Mis hijos son mi mayor tesoro. Daría todo por ellos. Son la razón de cada canción que escribo. Mis hijos, en plural». ¿Ese plural incluía a Betty? Sus acciones dicen que no, porque mientras declaraba públicamente que sus hijos eran su tesoro, Betty estaba creciendo en California con su madre, viendo a su padre en la televisión, escuchándolo en la radio, leyendo sobre él en las revistas, pero nunca encontrándolo en persona. La versión oficial, la que Marco Antonio Solís ha sostenido durante décadas, es que había diferencias con Beatriz Adriana que dificultaban la convivencia con Betty. Pero Betty misma desmiente esa versión en el programa. «Mi mamá nunca me impidió verlo. Yo quería verlo. Él no quería verme a mí». Palabras de una niña de 13 años que ha tenido que madurar entendiendo que su padre la rechazó. No porque hubiera una batalla legal que se lo impidiera, no porque vivieran en países distintos que hicieran imposible el contacto, simplemente porque él decidió que era más fácil fingir que ella no existía. Quizá tú también conoces a alguien que creció sin padre. Quizá tú mismo creciste así y sabes que ese vacío nunca se llena, que puedes tener una madre que te ama con la fuerza de 1000 personas, como Beatriz amaba a Betty, y aún así sientes que falta algo, porque el rechazo de un padre no es solo la ausencia de una persona, es una pregunta que te persigue toda la vida. ¿Qué tengo de malo que ni siquiera mi propio padre me quiso? Y Betty Solís tuvo que vivir con esa pregunta durante toda su infancia, mientras su padre acumulaba éxitos, mientras vendía millones de discos, mientras llenaba estadios, mientras era venerado por multitudes que cantaban sus canciones de amor. El show debe continuar, y Marco Antonio Solís continuó su show de forma impecable. Continuó siendo el ídolo, el talento, la voz romántica de una generación. Continuó siendo todo eso mientras su hija crecía sintiéndose invisible. Beatriz Adriana, por su parte, nunca habló mal de Marco Antonio públicamente durante esos 13 años. Nunca concedió entrevistas exponiendo el abandono. Nunca utilizó su fama para avergonzarlo. Nunca puso a Betty en medio de una guerra mediática. Simplemente cargó sola, como había cargado con sus hermanos cuando tenía 8 años, como había cargado con la muerte de su madre cuando tenía 12, como había aprendido que las mujeres cargan, siempre cargan, aunque se estén hundiendo, porque el show debe continuar. Y su show continuó. Siguió cantando, siguió filmando, siguió sonriendo en los escenarios mientras en casa criaba sola a una niña que preguntaba: ¿por qué mi papá no me llama? ¿Qué le dices a una niña de 5 años que pregunta eso? ¿Qué le dices a una de 7, de 9, de 11? ¿En qué momento dejas de inventar excusas y le dices la verdad? ¿Que su padre sencillamente decidió no ser parte de su vida? Beatriz tuvo que responder esas preguntas sola durante 13 años. Pero eso no era todo, porque mientras lidiaba con el abandono de Marco Antonio hacia su hija,
Mientras trabajaba sin parar para darle a Betty todo lo que necesitaba, algo infinitamente más terrible estaba a punto de destruir lo poco que le quedaba. Algo que ni siquiera la preparación de una vida entera cargando tragedias pudo prepararla para soportar. Pero antes de contarte sobre el documento judicial que lo cambió todo en 2005, necesitas saber lo que ocurrió en el año 2000, porque lo que te voy a contar ahora es algo que nadie vio venir, algo que todos ignoraron en medio del dolor, algo que se ocultó bajo las lágrimas y los titulares de tragedia, algo que explica por qué Beatriz Adriana tardó 5 años en atreverse a demandar. Aquí viene lo tercero que te prometí, julio del año 2000, Tijuana, México. Beatriz Adriana tiene otro hijo, se llama Leonardo Martínez, tiene 21 años. No es hijo de Marco Antonio Solís, sino de una relación anterior que Beatriz tuvo antes de ser famosa. Leonardo es un muchacho común, no quiso ser artista, no quiso los reflectores, solo quería vivir tranquilo en Tijuana, lejos del escándalo y la fama que rodeaban a su madre. Tiene amigos, sale a fiestas, trabaja, vive la vida que cualquier joven de 21 años vive en una ciudad fronteriza. Uno de esos amigos se llama Aquiles Vergis. 14 de julio del año 2000, 4 de la mañana. El teléfono de Beatriz Adriana suena en plena madrugada. Cuando un teléfono suena a las 4 de la mañana, sabes que algo terrible ha ocurrido. Nadie llama a esa hora para dar buenas noticias. Beatriz contesta. Del otro lado, una voz desconocida, una voz que le dice algo que le para el corazón. Tenemos a tu hijo. Leonardo ha sido secuestrado. Y aquí está lo que nadie cuenta. Lo que se perdió en medio de las noticias sensacionalistas. Lo que el testimonio de los investigadores reveló después. El secuestro lo planeó Aquiles Vergis, su propio amigo. No lo planeó un cártel que vio una oportunidad. No lo organizaron desconocidos que investigaron a la familia y vieron dinero. Lo planeó alguien en quien Leonardo confiaba. Alguien que comía en su casa. Alguien que conocía a su madre. Alguien que sabía exactamente cuánto podía pagar Beatriz Adriana. ¿Por qué? Porque Aquiles Vergis tenía una deuda con narcotraficantes. Debía dinero que no podía solventar, y la forma más rápida de conseguirlo era traicionar a su amigo. Así de simple, así de cruel, vendió a Leonardo para salvar su propio pellejo. Los secuestradores piden $800.000. $800.000. En el año 2000, más de 8 millones de pesos mexicanos de la época. Beatriz Adriana no tiene esa cantidad. Ha trabajado durante casi 30 años. Ha vendido millones de discos, ha llenado teatros, pero no tiene $800.000 líquidos disponibles en una cuenta bancaria. Porque el dinero que generó durante su carrera se fue en mantener a sus hermanos, en invertir en propiedades, en el divorcio, en criar sola a Betty durante 13 años sin apoyo de Marco Antonio. Así que hace lo que cualquier madre haría, pide ayuda. Llama a Maribel Guardia, la actriz y cantante costarricense. Maribel le presta dinero. Llama a Joan Sebastián, el poeta del pueblo. Joan le presta dinero. Y llama a Marco Antonio Solís, el hombre que abandonó a su hija durante 13 años. El hombre que construyó una nueva familia y fingió que Betty no existía. El hombre que le destrozó el corazón y la dignidad. Beatriz lo llama y le dice, secuestraron a Leonardo, necesito dinero. Y Marco Antonio Solís, hay que reconocerlo, envía dinero. No envía todo, no envía lo suficiente, pero envía algo. Beatriz junta los 800.000. Los junta vendiendo joyas, pidiendo prestado, hipotecando propiedades, llamando a cada favor que ha acumulado en 3 décadas de carrera. Los junta en días, porque los secuestradores no dan plazos largos, porque cada hora que pasa es una hora más que Leonardo está en manos de personas que no tienen nada que perder. Y paga el rescate, paga cada centavo, paga creyendo que si cumple, si da todo lo que piden, le devolverán a su hijo. Pero los secuestradores ya habían tomado otra decisión. Leonardo Martínez es hallado en un basurero en Monterreal, Tijuana. Las autoridades confirmaron que había sido víctima de violencia extrema, a pesar de que el rescate fue entregado completo. Le quitaron la vida.
Le quitaron la vida aunque Beatriz pagó el rescate completo. Le quitaron la vida aunque ella cumplió con cada exigencia. Le quitaron la vida porque podía identificar a sus captores, porque Aquiles Vergis, su propio amigo, estaba involucrado y no podían dejar testigos. Piensa en eso un momento, tu hijo de 21 años, un muchacho que no se metió con nadie, que no estaba involucrado en nada ilegal, que simplemente tuvo la mala suerte de tener un amigo traicionero y una madre famosa. Secuestrado, torturado, y tú pagaste. Pagaste todo lo que tenías y todo lo que pudiste conseguir prestado. Pagaste con la esperanza de que eso sería suficiente para salvarlo. Pero no fue suficiente, porque el mal no negocia, el mal no tiene palabra, el mal toma lo que quiere y destruye lo que puede. Los asesinos fueron capturados eventualmente. Se llamaban Humberto Iribe Monroy, un narcotraficante conocido en Tijuana, y Arturo Pérez Ayala, un ex policía municipal que usaba su conocimiento del sistema para auxiliar al cártel. Fueron juzgados, fueron sentenciados, están en prisión, pero Leonardo sigue muerto. Y Beatriz Adriana tuvo que cargar con algo que ninguna madre debería cargar, enterrar a su hijo de 21 años sabiendo que su única culpa fue tener al amigo equivocado. ¿Sabes lo que es perder un hijo? No es como perder a tu madre, aunque Beatriz también vivió eso. No es como perder un matrimonio, aunque Beatriz también vivió eso. Perder un hijo es perder el futuro, es sepultar no solo a la persona que era, sino a todas las personas que pudo haber sido. Es ver ese ataúd y saber que ahí van los nietos que nunca tendrás, las conversaciones que nunca tendrás, los abrazos que nunca darás. Es morir un poco cada día por el resto de tu vida. Y Beatriz Adriana, en un acto que muchos no comprenden, hizo algo que la mayoría de la gente considera imposible: perdonó públicamente a los asesinos de su hijo. Lo dijo en un evento público, frente a cámaras, frente a reporteros que no podían creer lo que estaban escuchando. Los perdono, no por ellos, sino por mí, porque el odio me estaría destruyendo más que lo que ellos ya me hicieron. Quizá tú también has tenido que perdonar algo imperdonable, no porque la persona lo mereciera, sino porque cargar con ese veneno te estaba consumiendo por dentro. Beatriz lo hizo, perdonó porque el show debe continuar y su show continuó. Siguió cantando aunque cada canción le recordaba que Leonardo nunca la volvería a escuchar cantar. Siguió subiendo a escenarios aunque cada aplauso le recordaba que su hijo ya no estaba en el público. Siguió sonriendo en entrevistas aunque por dentro estaba muriendo. Porque eso es lo que había aprendido desde los 10 años, que no importa cuánto duela, no importa cuánto sangres, el show debe continuar. Pero lo que Beatriz no sabía en el año 2000, lo que no podía imaginar mientras sepultaba a Leonardo y perdonaba a sus asesinos, es que 5 años después tendría que librar otra batalla. Una batalla que no involucraría narcotraficantes ni secuestradores. Una batalla contra el hombre que alguna vez juró amarla para siempre. Y ahora llegamos a la cuarta y última revelación, la que te prometí al principio. Si has llegado hasta aquí, esto es para ti, porque esta es la parte que la familia Solís intentó enterrar con abogados, con dinero, con silencio forzado. Esta es la parte que explica por qué Beatriz Adriana estuvo callada durante 18 años. Esta es la parte que, según ella misma confesó en 2023, le prohibieron contar bajo amenaza de prisión. Aquí viene lo cuarto que te prometí. 3 de marzo de 2005, Corte de Riverside, California. Han pasado 5 años desde el asesinato de Leonardo. 5 años donde Beatriz ha intentado reconstruir su vida, sanar su dolor, seguir adelante como puede. Betty tiene 16 años. Ya no es la niña de 13 que habló en el programa de Cristina Saralegui. Es una adolescente que necesita pensar en universidad, en futuro, en las cosas normales que las adolescentes necesitan. Y Beatriz, mirando a su hija, mirando el porvenir que tiene que asegurar, toma una decisión que debió haber tomado 18 años antes. Demanda a Marco Antonio Solís en una corte de Estados Unidos. Las acusaciones son 3, cada una más devastadora que la anterior. Primera, bigamia.
porque el divorcio que firmaron en México en 1987 nunca fue registrado legalmente en Estados Unidos, lo que significa que cuando Marco Antonio se casó con Christy Salas en 1993, técnicamente seguía casado con Beatriz bajo las leyes estadounidenses. Técnicamente, Marco Antonio Solís fue bígamo durante 12 años sin que nadie lo supiera. Segunda, 15 años de manutención no pagada. Desde 1989, cuando nació Betty, hasta 2005, cuando Beatriz finalmente se atrevió a demandar. 15 años donde Marco Antonio Solís, uno de los compositores más exitosos y acaudalados de la música latina, no pagó pensión alimenticia para su hija. 15 años donde Beatriz cargó sola con todos los gastos de Betty, escuela, ropa, comida, médicos, todo, mientras Marco Antonio vendía millones de discos y llenaba estadios. Tercera, venta de propiedades sin consentimiento. Durante el matrimonio, Beatriz y Marco Antonio adquirieron propiedades juntos en California, casas, terrenos, inversiones. Y tras el divorcio en México, Marco Antonio vendió esas propiedades, se quedó con el dinero y nunca le dio a Beatriz ni un centavo de lo que legalmente le correspondía como la mitad de ella. La demanda se presenta con documentos, con evidencias, con certificados de propiedad, con registros de venta, con todo lo necesario para demostrar que durante casi 2 décadas Marco Antonio Solís se aprovechó del silencio de Beatriz. ¿Por qué Beatriz esperó tanto tiempo para demandar? Porque tenía miedo. Miedo de que una guerra legal perjudicara más a Betty. Miedo de que los medios la destrozaran. Miedo de quedar como la mujer resentida que no puede superar a su ex. Pero sobre todo, miedo de lo que Marco Antonio podría hacer si ella hablaba. Y ese miedo resultó estar completamente justificado. La reacción de Marco Antonio Solís fue contundente. No intentó negociar. No intentó llegar a un acuerdo discreto. No reconoció que quizá, solo quizá, tenía alguna responsabilidad hacia su hija. Contrató a los mejores abogados que el dinero puede comprar y lanzó una contraofensiva legal diseñada no solo para ganar el caso, sino para destruir financieramente a Beatriz Adriana. El juicio duró 2 años. 2 años de audiencias, de declaraciones, de documentos, de abogados carísimos que Beatriz tenía que costear mientras seguía trabajando, cantando, manteniendo la ilusión de que todo estaba bien. 2 años donde cada detalle de su vida privada fue expuesto públicamente. 2 años donde los medios tuvieron un festín con la historia. Beatriz Adriana demanda a Marco Antonio Solís por millones. Y en 2007 el juez da su veredicto. La demanda de Beatriz es rechazada en su totalidad. El juez determina que el divorcio mexicano de 1987 es válido en Estados Unidos, que no hubo bigamia, que Marco Antonio no debe manutención retroactiva, que las propiedades fueron vendidas legalmente. Beatriz Adriana no solo pierde el caso, es condenada a pagar los costos legales de Marco Antonio Solís, aproximadamente 1.5 millones de pesos. Piensa en eso un momento. Perdiste a tu hijo hace 7 años. Criaste sola a tu hija durante 18 años. Trabajaste sin parar durante 3 décadas. Y cuando finalmente te atreves a pedir lo que es tuyo por derecho, un juez no solo te dice que no, sino que te obliga a pagarle al hombre que te abandonó. Es como si el universo la estuviera castigando por atreverse a defenderse. Beatriz tuvo que pagar esos 1.5 millones de pesos. Tuvo que vender más cosas, tuvo que trabajar más, tuvo que una vez más cargar sola con las consecuencias de haber pedido justicia. Y lo peor, tuvo que quedarse callada, porque parte del acuerdo legal, según Beatriz revelaría 16 años después, incluía una cláusula de confidencialidad. Beatriz firmó un documento que le prohibía hablar públicamente sobre el caso, sobre el divorcio, sobre las propiedades, sobre todo lo que había ocurrido entre ella y Marco Antonio Solís. Si rompía ese silencio, podía ser demandada de nuevo, podía ir a prisión por desacato. Así que se quedó callada. Durante 16 años más, Beatriz Adriana cargó con esa verdad en silencio. Durante 16 años, vio a Marco Antonio Solís seguir siendo adorado, seguir llenando estadios, seguir siendo el poeta romántico de millones de personas.
Durante 16 años tuvo que sonreír cuando le preguntaban por él en entrevistas y decir: «Nos llevamos bien, todo está bien, él es un gran artista», porque el show debe continuar, y su show continuó. Suscríbete ahora a Detrás de la Fama para no perderte ninguna de estas historias que la industria prefiere mantener en las sombras. Pero lo que Beatriz no sabía en 2007, lo que no podía imaginar mientras pagaba esa sanción millonaria y firmaba ese pacto de silencio, es que su cuerpo estaba a punto de colapsar bajo el peso de todo lo que había cargado. Agosto de 2023, Facebook. Beatriz Adriana tiene 65 años, ha sufrido 4 infartos. 4 veces su corazón se ha detenido y ha sido reanimada. 4 veces ha estado al borde de la muerte. Y después del 4.º infarto toma una decisión. Rompe el silencio. Publica en Facebook una confesión que deja a todos en estado de shock. Escribe: «Me quitaron un estudio de grabación completo. Me quitaron 3 casas de 800 metros cuadrados en un campo de golf. Me hicieron firmar un documento donde me prohibían hablar del tema. Me amenazaron con la cárcel si rompía el silencio. No denuncié penalmente para no afectar a mi hija. Estaba enferma del corazón, había sufrido 4 infartos. Pensé que me moría y me iba a llevar esa verdad a la tumba». Y termina con algo que es tanto una afirmación como un desafío. El expediente existe en la corte de Riverside, California. Es público. Cualquiera puede consultarlo. Quizá tú también has guardado un secreto que te estaba consumiendo. Quizá tú también has tenido que sonreír mientras por dentro te desmoronabas. Quizá tú también has llegado a ese punto donde ya no importa lo que pase, solo quieres que la verdad salga aunque te cueste todo. Beatriz llegó a ese punto en 2023. Después de 4 infartos, después de 36 años cargando sola, después de una vida entera donde el show tuvo que continuar sin importar el costo, y finalmente habló.